Gracias, presidente. Seguramente no nos vamos a tomar todo el tiempo, pero sí queremos hacer una reflexión muy importante, sobre todo a los honorables congresistas, relacionado con un tema central que compete a los partidos políticos y que no lo vemos con suficiente entidad normativa o en el proyecto normativo, en los proyectos normativos que está relacionado con los partidos políticos. Yo creo que en Colombia ha habido un gran afán siempre por hacer modificaciones al sistema electoral y al régimen político, pero cada iniciativa ha tenido huérfano la presencia de normas que garanticen el correcto y transparente funcionamiento de los partidos políticos. La transparencia de los partidos políticos se ha vuelto una égida de discurso que lógicamente no encuentra su espacio en el cuerpo legislativo y que tampoco encuentra su espacio en las reglamentaciones que expide el Consejo Nacional Electoral. Esta antesala tiene fundamento en las siguientes consideraciones. La primera, resulta infortunado que los partidos políticos hoy sean agentes que están casi que pidiendo a gritos recursos por parte del Consejo Electoral en razón al funcionamiento y en razón a la reposición. No puede ser que los partidos políticos en Colombia, y esto tiene que ser reglamentado en la ley y no puede depender de trámites internos del Consejo Nacional Electoral, aún tengamos cuentas pendientes por reposición de votos de los años 2011, 2015, y que a esta fecha, en el 2019, no hayamos tenido el ingreso de ningún recurso relacionado con la reposición de votos de las elecciones 2019. No puede ser que un año después de transitar las elecciones del mes de octubre, los partidos políticos no hayamos recibido una moneda de centavo relacionada con la reposición de los votos, gastos en los que incurrieron lógicamente los candidatos en todo el territorio nacional. La garantía de transparencia del funcionamiento de los partidos políticos depende de la efectiva gestión de las diferentes ramas del poder público, de la rama ejecutiva, desde el Ministerio de Hacienda, desde la rama electoral, el Consejo Electoral y la Registraduría Nacional, para hacer eficiente y efectivo el reconocimiento de esos gastos. Es la única forma. No puede darse o seguirse dando en Colombia la triste historia para los partidos políticos y para los candidatos, ese nivel marcado de ineficiencia por una falta de reglamentación legal que efectivamente garantice esos ingresos a los partidos políticos. Reflexiones. No puede ser que no exista la garantía legal para que los partidos políticos accedan a los recursos de funcionamiento a que tienen derecho constitucionalmente, sino hasta los meses de junio o julio, y eso contando con la anuencia y la colaboración efectiva del Consejo Nacional Electoral. Esta corporación tiene una reglamentación interna que impide acceder a los recursos de funcionamiento en los meses de enero o febrero de cada año. No puede resultar favorable a los intereses de un partido. No va a garantizar la transparencia de una colectividad política, que es lo que todos queremos, que los recursos de funcionamiento estén ingresando después de mitad de año de cada vigencia presupuestal. Ahí tiene que haber reglamentaciones especiales en la ley que impongan al Consejo Nacional Electoral obligaciones de efectividad en el pago de los recursos de funcionamiento y de los recursos de reposición a que tienen derecho los partidos políticos y a que tienen derecho los candidatos. No puede en Colombia seguir vigente el ejercicio de derechos de acceder a recursos de funcionamiento y de reposición si el tiempo se ha convertido en la mayor afrenta para no acceder de manera oportuna a esos recursos. Y si los partidos políticos tenemos que acceder
año tras año al endeudamiento financiero, porque efectivamente, y al pago de las altas tasas de interés, porque efectivamente no hay un desenvolvimiento eficiente garantizado a través de la ley para el pago de esos recursos. Y seguimos hablando de ese propósito de transparencia que efectivamente no se está dando de manera material. Reposición, seguimos en el tema de funcionamiento, de financiación. Acceso a créditos de los candidatos y de los partidos políticos. Les voy a suministrar este dato, honorables miembros del Senado de la Comisión Primera. El año anterior, en las elecciones 2019, de 110,000 candidatos, solo 64 pudieron acceder a la pignoración para acceder a créditos para el desarrollo de las campañas políticas. No puede ser que la falta de una política pública de Estado le imponga a los bancos, al menos a los bancos estatales, la responsabilidad que se convierta en garantía para las organizaciones políticas de que los candidatos y los partidos podamos acceder a los créditos para el efectivo desarrollo de las campañas electorales. Solo 64 de 110,000 candidatos, honorables senadores. ¿Cómo vamos a seguir diciendo que Colombia requiere el manejo, acceso, administración y gasto transparente de recursos si solo 64 de 110,000 candidatos pueden acceder en el Estado por la por la inexistencia de políticas públicas que garanticen el acceso al crédito para campañas? Esos datos son datos certificados por el propio Consejo Nacional Electoral. No podemos, señores senadores de la República, seguir con un discurso normativo relativamente hipócrita, en el sentido de que no estamos accediendo a garantizar la transparencia en temas de financiación. Les doy este dato certificado por el Consejo Nacional Electoral, honorables magistrados. 563 candidatos de 110,000 candidatos en las elecciones de octubre de 2019 publicaron en el aplicativo Cuentas Claras a 27 de octubre de 2019, que fue el día de las elecciones, solo 563 de 110,000 candidatos. Continúe, doctor Álvaro Echeverry, tiene el uso de la palabra. Active el sonido nuevamente, doctor Álvaro Echeverry. Perfecto. Por favor. Repito, 64 de 110,000 candidatos solo accedieron a recursos de crédito por pignoración. Eso tiene que ser materia de preocupación de la Comisión Primera del Senado de la República. Que solo, además, 563 candidatos de 110,000 hayan cargado la información de sus ingresos y gastos de campaña, es decir, el 0,06%, implica que las normas establecidas para garantizar la transparencia en la administración de los recursos está desueta. Y sorprende que la organización electoral, y sorprende además que el legislador hasta el presente no haya implementado medidas efectivas para garantizar esos mecanismos que garanticen lógicamente esos accesos. Con relación a la financiación, sobre la que seguimos haciendo las reflexiones, el tema de anticipos. Señores senadores, en las elecciones pasadas, 22 entre partidos políticos, 22 organizaciones entre partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos solicitaron el anticipo de recursos para garantizar una competencia equilibrada en el proceso electoral. De esas 22 organizaciones, solo 4 son partidos políticos con personería jurídica. De esas 22 organizaciones, solo una efectivamente pudo acceder a anticipo para gastos de campaña. Entonces, cuando uno dice que efectivamente tenemos un sinnúmero de normas que garantizan el acceso a recursos
garantizan el equilibrio de los partidos y organizaciones políticas para la campaña electoral, no estamos cayendo en cuenta que no estamos garantizando la subsistencia de los partidos políticos. Yo no entiendo para qué reformas electorales que no tengan partidos políticos fuertes. Yo no entiendo por qué el afán de transitar en reformas políticas cuando están ausentes de esas iniciativas las garantías de fortaleza institucional de los partidos políticos. No es posible predicar ni transparencia en la administración de recursos cuando los partidos no estamos accediendo ni a gastos de funcionamiento de manera oportuna, ni a gastos de reposición de manera oportuna, ni el aplicativo Cuentas Claras está siendo tenido en cuenta ni por las organizaciones políticas. Cuando no hay políticas públicas que impongan a los bancos la obligación de aperturar las cuentas únicas de campaña, pero en sentido contrario, honorables senadores, si el Consejo Electoral apertura las investigaciones administrativas por no apertura de cuentas únicas, cuando los bancos se resisten sin ninguna pena a aperturarle cuentas únicas a los candidatos, porque efectivamente son o somos personas de alto riesgo político o público. Entonces, ¿dónde está la ley con las políticas, adoptando las políticas públicas que garantice? 1, financiación efectiva. 2, pagos efectivos. 3, garantía de reconocimientos de funcionamiento y reposición de manera efectiva. 4, imposición a los bancos para que garanticen la apertura de las cuentas únicas y sus respectivas administraciones. Eso hay que llamar la atención. Los proyectos. Si requiere 2 minutos más, doctor Álvaro Echeverri, si quiere haga uso de 2 minutos más y concluimos. Prenda el micrófono, doctor Álvaro Echeverri. Gracias, sí, presidente. Estoy terminando. Concluya, sí. Muchas gracias. De tal manera que la reflexión es esta, honorables senadores. Más que el afán por tramitar reformas políticas que modifiquen procedimientos, hay que valorar la adopción de normas que garanticen el fortalecimiento de los partidos políticos, la transparencia en el ingreso y gasto de los recursos, el equilibrio entre las organizaciones políticas poderosas o de gobierno y las organizaciones que efectivamente no están en gobierno o que hacen independencia u oposición, porque no hay garantías de equilibrio para las campañas políticas. De tal manera que es importante, antes de adoptar cualquier reforma política o electoral, revisar, hacer el examen normativo para incorporarlo en las reformas necesarias que garanticen el correcto suministro de los recursos a las campañas políticas, a los partidos políticos y hacer de estas organizaciones colectividades con gran equilibrio, presupuestos de igualdad para acceder a campañas políticas adecuadas. Todos los datos que he suministrado hoy a la Honorable Comisión Primera del Senado de la República son datos suministrados y certificados por el Consejo Nacional Electoral. Llamo la atención de la propia MOE, de los organismos de control y de las veedurías, porque el efectivo avance y consolidación de la democracia se genera en la medida que tengamos partidos fuertes. Si avanzamos en reformas sobre asuntos operativos, sobre asuntos logísticos, con partidos débiles, sin la posibilidad de que subsistan en el tiempo, la anarquía se apodera de esta nación. Y yo creo que hoy el afán debe ser el fortalecimiento de las organizaciones políticas para poder encontrar escenarios de democracia justos y equitativos. Muchas gracias, honorables senadores.